Hola traders, bienvenido a un nuevo video de Day Traders. A la verdad, para mí es un placer poderles compartir este nuevo contenido. De hecho, estaba recibiendo varias preguntas y estaba recibiendo muchos mensajes de ustedes que para poderles compartir justamente este contenido de lo que es de trazar zonas. Mira, aquí te voy a enseñar de cómo es que tú vas a empezar a trazar zonas en PSR. Claro, te voy a enseñar basado que es a la estrategia PSR, ¿ok? Porque obviamente como hay muchas estrategias, como hay muchos sistemas trader en el trading, pues yo sé que hay muchas formas de trazar las zonas, yo sé que hay muchas formas de cómo graficar, de cómo estructurar el gráfico, pero yo te voy a compartir según lo que yo venga haciendo y según de cómo deberías trazar si tú estás aplicando la estrategia PCR, ¿ok? Esto es si tú estás aplicando la estrategia PSR y si tú todavía no conoces la estrategia de PSR, de hecho aquí en el canal de YouTube, en mi canal, justamente ahí te estoy enseñando paso a paso de cómo es que tú vas a empezar a ponerlo en práctica esta estrategia. Es una estrategia súper rentable y es una estrategia que está basado, que es acción de precio trader, ¿ok? Así que vamos a comenzar súper rápido. Trazar zonas. ¿Cómo es que realmente voy a trazar las zonas? Porque muchos de ustedes me estaban comentando que estaban teniendo este tipo de dificultades, ¿ok? Por aquí te voy a estar explicando un poco más de cómo es que tú vas a trazar las zonas, porque quiero que te entiendas, hay dos tipos de zonas, trader, ¿ok? Hay dos tipos de zonas y justamente aquí tenemos este dibujo para poder explicarte cuáles son esas dos tipos de zonas. Ok, pero sí quiero que tú me prestes mucha atención, ¿vale? Mira, en primer lugar, como tú ya sabes muy bien, a ver, vamos a hacerlo con este colorcito. Mira, tú sabes muy bien que esto, lo que tenemos aquí, si nosotros empezamos a graficar, tenemos esto, ¿verdad? Si empezamos a graficar, ¿ok? Tenemos esto y tenemos esto, ok, tenemos esto. ¿Y qué es esto? Esto es, como tú puedes ver, es un máximo, es otro máximo y es otro máximo, ¿ok? Estos son máximos, máximos y máximos. Y quiero que tú entiendas algo. ¿Y cuáles son esos dos tipos de zona? Esa es la primera zona, quiero que tú entiendas, ¿ok? Y discúlpame por el ruido. Mira, estas son las dos zonas, pero primeramente te voy a compartir una de ellas, ¿ok? Esto es una zona fina, ¿ok? Esto es lo que yo te voy a compartir en este momento es una zona, ok, 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 es es una zona, una zona fina, ¿ok? Te voy a compartir acerca de la zona de cómo es una zona fina, ¿ok? Te voy a compartir de cómo es una zona fina, trader, ¿ok? ¿Cómo realmente, Lenin, cómo es una zona fina? Una zona fina, trader, es cuando tú tienes estos máximos, obviamente si tú lo preguntas a, imagínate que tú tienes dos tipos de traders o imagínate que tú conoces a tres, ¿ok? Porque eso es muy importante que tú lo entiendas, ¿ok? Mira, imagínate que tú conoces a tres traders. Conoces a tres traders, ese es el primer trader, un ejemplo. Esto es el segundo trader y esto es el tercer trader, ¿ok? Esos son los tres traders que tú conoces. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Cuando tú vas a preguntar, imagínate que estos tres traders son traders súper rentables, son traders que tienen diferente estrategia, ¿ok? Imagínate que este trader tiene diferente estrategia, este trader es rentable, tiene diferente estrategia. Este trader es rentable, también tiene diferente estrategia. O sea, cuando tiene una diferente estrategia, me refiero que tiene diferente forma de analizar el gráfico, ¿ok? Imagínate que este trader opera la estrategia PCR
Ok, pero ese segundo trader opera otra estrategia. Imagínate que es una estrategia llamado que es, ok, un ejemplo, una estrategia tiburón. Y esto es una estrategia llamado que es una estrategia de una estrategia Z, por ejemplo, ¿verdad? O sea, me estoy inventando, ¿ok? Y cada trader, ok, cada trader tiene diferente forma de estructurar el gráfico, tiene diferente forma de graficar y tiene diferente forma de identificar las zonas que yo te voy a compartir. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Imagínate que tú vas a preguntar al primer trader, imagínate que al primer trader aquí a este trader vas a preguntarlo, dices, trader, mira, yo quiero, tengo dificultades y quiero aprender a trazar zonas. No sé cómo trazar zonas. Yo me confundo y quiero aprender y no sé cómo trazar las zonas. ¿Ok? Y ese trader te va a decir, ok, para que tú puedas trazar las zonas, ok, para que tú puedas trazar las zonas, vas a trazar en el cuerpo. Vas a trazar en el cuerpo de las velas. ¿Cómo así? Vas a trazar en el cuerpo de las velas. ¿Cómo está? Ojo, como está aquí, como lo estás viendo, como estoy trazando en este momento, tiene que estar en el cuerpo de las velas, no tiene que estar en las mechas, no. Si trazas de esta manera, no, no tiene que estar de esa forma, sino tienes que trazar en el mismo cuerpo, ¿ok? Ese es el primer trader que te dice, uy, ese es el primer trader, obviamente, que te dice. Y como ese es el primer trader que te dice, cuando tú vas a preguntar al segundo trader vas y lo preguntas, lo dices, hey, trader, yo quiero aprender a trazar zonas. Y ese trader, tú confiado vas, tú dudas, ¿verdad? Yo sé que ese trader que te dijo, dudas si es verdad o no. Entonces, ¿qué vas? Vas a preguntar a otra persona, a otro trader. Y ese trader te dice, hey, mira, justamente vas a trazar las zonas, vas a trazar las zonas no se trazan en el cuerpo, se traza por aquí, se traza, imagínate que... se traza aquí en las mechas, ¿ok? Se traza en las mechas, no se traza abajo, se traza en las mechas. Entonces, tú, como fuiste a preguntar a otro trader, tú estás muy confundido. ¿Por qué? Porque tú ves a otro trader que las zonas traza por aquí y ves a otro trader que las zonas lo traza en el cuerpo, otro que ve trazan en las mechas. Entonces, tú estás muy confundido. Entonces, para tú salir de dudas, vas a preguntar al último trader. Y cuando tú vas a preguntar a este último trader, vas y con esa intención para que te pueda decir, porque tú ya tienes dudas, no sabes dónde trazar aquí, aquí en el primero o en el segundo. Entonces vas a preguntar al último trader y el último trader te dice, hey, no se traza en ninguna de ellas. Se traza, la zona se traza más o menos por aquí, ¿ok? Se traza por aquí, encima. Ok, vas a trazar, imagínate que tú tienes por ahí, imagínate que esta mechita es un poquito más larga, ok, vamos a hacer un ejemplo. Esta mechita es un poquito más larga y vas a trazar la zona, se traza por aquí, ¿ok? Vas a trazar la zona por ahí. Entonces, como tú puedes ver, estás triplemente confundido y no sabes qué hacer porque, ojo, esos tres traders ganan dinero del trading, son rentables. Entonces, en pocas palabras, con esto te hago entender, trader, tú que me estás escuchando, eh, hay muchas formas de hacer trading, ¿ok? Hay muchas estrategias, pero para que tú no te confundas, solo tienes que aprender uno. Yo aquí te voy a compartir solo lo que yo hago con la estrategia PCR, solo con la primera estrategia. Tú tal vez ves en las redes sociales o ves otros vídeos y ves ahí diferentes formas de cómo trazar zonas, ves de una manera muy diferente, pero aquí yo te voy a compartir lo que yo vengo haciendo, lo que yo realmente vengo desarrollando. Entonces, si tú vas a aprender algo, solo aprende uno. Puedes aprender de aquí, puedes aprender de aquí o puedes aprender de lo que yo te estoy compartiendo. Y
para que no te equivoques y realmente te centras en aprender. ¿Ok, trader? Así que comenzamos por aquí. Mira, las zonas, esto se llama la zona fina. La zona fina se traza cuando tú trazas en el cuerpo. ¿Sí ves aquí? Esto tú sabes muy bien que es un máximo y la zona está trazada aquí, ¿verdad? En el cuerpo. Está trazado en el mismo cuerpo y eso se llama una zona fina, ¿ok? Cuando tú trazas en el cuerpo. Imagínate que tú tienes aquí velas, aquí tú ves velas, ¿ok? Tú ves velas y tú trazas en el cuerpo. Tienes que trazar en el cuerpo, no en la mecha, no, sino en el cuerpo, ¿ok? Cuando tú trazas en el cuerpo, eso se llama una zona fina, ¿ok? Pero ¿a qué se llama una zona ancha? Hay otra, como ya te comenté, hay dos tipos de zonas, zona fina y zona ancha. Y la zona ancha, trader, es cuando tú tienes imagínate que aquí ya trazamos nuestra primera zona, ¿ok? Trazamos nuestra primera zona, ¿verdad? Es nuestra zona fina. Ahora, ¿qué pasaría en nuestra estructura? Imagínate que tú tienes esto, ¿ok? Tienes en el mercado, tienes esto. Ok, tienes esto, tú has graficado. Entonces, tú aquí, estas velas contienen mechas, como tú puedes ver, contienen mechas. ¿Y a qué se llama zona ancha? Zona ancha es cuando estas mechas que tú estás viendo, estas mechas que tú estás viendo, obviamente tienen que ser iguales. Si son iguales, ¿a qué me refiero? Que si estas mechas conllevan el mismo, o sea, llevan el mismo tamaño, esto no. Ok, si no me refiero a esto, a estas dos a esto y a esto, si son tamaños de la punta, si llegan al mismo tamaño, entonces a eso se considera una zona ancha, ¿ok? Eso se considera una zona ancha. Eso solo vas a trazar, trader, solo vas a trazar cuando son tamaños, ¿ok? Solo cuando son tamaños. Imagínate que esta mecha estaría más arriba. Estaría más o menos por ahí. Un ejemplo, si esta mecha estaría por ahí, esto cuando nosotros queremos jalar aquí, cuando queremos trazar aquí, si da, no da, ¿verdad? No, no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque obviamente es muy ancho. Entonces, esto. Ok, esto es muy grande, entonces tienen que ser al mismo nivel, ¿ok? Tienen que ser al mismo nivel, ¿ok? Pero eso solamente se juega cuando es de dos máximos diferentes, ¿ok? Cuando son dos máximos diferentes, ahí se traza la zona ancha. Por ejemplo, aquí yo no debería trazar la zona ancha. ¿Por qué? Porque imagínate que por aquí trader, aquí yo no puedo trazar una zona ancha. ¿Por qué? Porque imagínate que aquí tenemos su mechita, entonces estos son muy distintos, ¿ok? Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque esto es más pequeño y esto es más alto, entonces no debería trazar una zona ancha, solamente trazo mi zona fina, ¿ok? Entonces, pero ¿qué pasaría si son tamaños? O sea, prácticamente si son tamaños, entonces si son tamaños, yo puedo trazar lo que es mi zona fina. Sí, trazo mi zona fina, ¿ok? Trazo lo que es mi zona, trazo mi zona fina, ¿ok? Trazo mi zona fina. ¿Por qué? Porque estas mechas son iguales, entonces ahí sí trazo mi zona. Y eso es una zona ancha, ¿ok? A eso se llama una zona ancha. ¿Y eso para qué me sirve? Eso te sirve, por ejemplo, cuando tú tienes aquí para que tú puedas hacer una reversión. Tú sabes muy bien que aquí se puede hacer una reversión. Tienes un toque, dos toques. Y cuando tú puedes hacer una reversión, ¿ok? Cuando tú haces una reversión, el precio, cuando viene por aquí, el precio viene por aquí, rellena eso, tiene que rellenar esto. Y cuando el precio salta, ¿ok? Cuando el precio salta, imagínate que salta por aquí. Y si el precio salta, sube, tiene que subir cuando sube, ¿ok, trader? Cuando tienes que esperar, cuando salta aquí, tienes que esperar que sube. ¿Hasta dónde? A tocar a la otra zona que tienes arriba. Entonces, cuando toca esta zona, ahí recién tú pones una entrada. Pones una entrada
en compra. ¿Por qué? Porque tú sabes bien que vas a hacer una reversión en qué. Vas a hacer una reversión en una zona de resistencia. Trader, eso quiero que tú entiendas. Y un punto muy importante para poder culminar esto, quiero que tú entiendas. Imagínate que por aquí tenemos, ok, imagínate que aquí tenemos un ejemplo. Esto es un poquito más grande. No hay aquí para trazar una zona ancha, pero ¿qué pasaría si aquí en el mismo máximo tú tienes el mismo tamaño, ok? En el mismo máximo, o sea, prácticamente me refiero al que este es un máximo. En el mismo máximo tienes dos mechas similares, ¿ok? Tienes dos mechas similares y cuando tú tienes dos mechas similares no se toma, ¿ok? No se debería, ¿por qué tomar? No se toma, ¿ok? No se toma. ¿Por qué? Porque es en el mismo máximo. Tiene que ser en dos diferentes máximos. Para que tú tomas en cuenta eso tiene que ser en dos diferentes máximos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro máximo. Ahí sí se lo toma, ¿ves? Ahí sí se lo tomo, ¿ok? Espero que me entiendas, eso sí es una zona ancha. Ahora sí, comenzamos con el otro punto. Aquí estaba recibiendo también muchos comentarios. Lenin, no entiendo de cómo trazar mis zonas. Yo estoy en el gráfico y no entiendo de cómo graficar. Mira, por aquí te voy a compartir algo interesante para que tú entiendas. ¿Ok? ¿De por qué crees que cuando yo estoy en el gráfico, ok, cuando tú ves en el gráfico obviamente es, ves así, ¿verdad? Pues imagínate que ves así. ¿Por qué crees que nosotros o por qué crees que yo en la estrategia P0, por qué crees que se traza zonas? Ustedes ven que yo grafico, trazo zonas, entonces, ¿por qué crees que yo hago eso? Tal vez tú te preguntas, ¿cómo trazar las zonas? No entiendo, Lenin, no entiendo cómo yo trazar las zonas. Mira. Para que tú traces las zonas trader, tienes que trazar en un máximo y un mínimo. ¿A qué se refiere un máximo? Un máximo, ya te había comentado, es cuando tú tienes así. Esto es un máximo. ¿Y cómo sé que es un máximo? Cuando tú te vas a fijar, mira, quiero que tú te fijes esta figura, ¿ok? Quiero que tú te fijes, esta figura es una figura, obviamente es como una V volteada, es como un cerrito, ¿verdad? Es como un cerrito, quiero que tú te fijes, ¿ves? Es como un cerrito, entonces es como un cerrito. Tú ves eso y empiezas a trazar tu zona. Aquí trazas tu zona, ¿ok? Eso es un máximo, trazas tu zona. Ahora, cuando tú ves esto, eso es una V. Y cuando tú ves esta V puede ser así o puede ser más, ok, así. Entonces, cuando tú ves esto, entonces tú trazas tu zona aquí, en la punta, ¿ok? Trazas la zona en la parte abajo. ¿Y eso qué es? Es una mínima, ¿ok? Eso es una zona mínima y eso es un máximo, ¿ok? Eso es un máximo y esto es un mínimo. Cuando tú ves eso, trazas tu zona. ¿Entiendes? Ahora, tal vez tú te preguntas hace raticos, por ejemplo, en este caso, mira aquí. ¿Por qué crees que yo tracé mi zona aquí? ¿Por qué crees que cuando yo hago esto, ¿qué ves? Una V, ¿cierto? Ves una V. Entonces, cuando hago esto, ves otra V. Entonces, me refiero a V para que tú entiendas, ¿ok? Para que hablo este término para que tú entiendas mejor, ¿ok? Aquí tienes un máximo, un mínimo, perdón, aquí tienes otro mínimo. Entonces, cuando tú tienes dos mínimos, entonces desde ahí trazamos la zona, ¿ok? Trazo la zona desde ahí, ¿ok? Ahora, no puedo trazar, quiero que tú te fijes aquí. No puedo trazar, tú ves, quiero que tú te fijes. Mira, estas velas que tú ves, estas velas con cuerpo no están rellenando a la línea que yo tracé, ¿verdad? No están rellenando, pero esto sí está rellenando. Entonces, Lenin, ¿por qué no trazas más o menos por ahí? No puedo trazar, ¿por qué? Porque yo tengo que trazar en el mínimo más mínimo. O sea, ¿cuál de esos está más abajo? Este mínimo, ¿cuál está más abajo? Obviamente que esto está más abajo, ¿cierto? Y como eso está más abajo, por ese motivo, yo trazo mi zona de aquí, de este mínimo. Yo empiezo a jalar, a trazar mi zona.
Ok, ¿por qué? Porque ese es el más mínimo que tengo, ¿entiendes? Y ahora arriba lo mismo, aquí tú ves que no relleno, pero aquí yo trazo mi zona, ¿por qué? Porque ese es el máximo más arriba que yo tengo, ¿entiendes? De ese modo, trader, yo es que trazo lo que es mis zonas, ¿ok? Trazo mis zonas. A ver, algo súper rápido también quiero que tú entiendas. Aquí en lo que es la estrategia PCR hay tres tipos de zonas, ¿ok? Hay tres tipos de zonas. Zona de máximo, mínimo, soporte y resistencia, compradores y vendedores, ¿ok? Mira, zona de soporte. Zona, ¿a qué se refiere? Mira, hay tres tipos de zonas y estos son los más importantes. Zona fuerte. ¿A qué se refiere zona fuerte? Por aquí te voy a dibujar. ¿A qué se refiere zona fuerte? Zona fuerte es, ya yo sé que ya si tú ves la estrategia PCR en el mismo canal, lo vas a entender mejor. Zona fuerte es cuando tenemos dos mínimos, ¿ok? Cuando tenemos dos mínimos aquí, ¿ok? Cuando tenemos dos mínimos. Imagínate que aquí tenemos un mínimo y el precio viene por aquí otra vez y otro hace otro mínimo. Entonces esto ya nos considera que es un 1 y eso nos confirma que ya es una zona fuerte y eso es una zona fuerte de soporte. Y lo más probable es que el precio cuando venga por aquí revierta para arriba. Entonces por eso nosotros aquí ponemos una compra, ¿ok? Ponemos una compra, ¿entiendes, trader? A ver, vamos a ir rápidamente para no quitar mucho tiempo. Vamos a ver qué es. Oh, antes de eso, ¿a qué se le dice una zona débil? Una zona débil, ¿a qué se dice eso? Zonas débiles son cuando tú tienes un max. Imagínate que tenemos solamente esto, ¿ok? Solamente tenemos esto y esto se llama una zona de mínimo. Y la zona de mínimo, trader, eso no te olvides porque es muy importante. La zona de mínimo. Ok, la zona de mínimo, zona débiles, ok, zona débiles. ¿A qué me refiero zona débiles? Zona débiles son que es máximo, zona de máximo y zona de mínimo. ¿Ok? Esos son obviamente zonas débiles, ¿ok? Esas son las zonas débiles que tenemos, solamente eso, que son zonas débiles tenemos ¿cuál? Máximo, zona de máximo y zona de mínimo. Zona de máximo ya sabes cómo es y zona de mínimo ya sabes cómo es. Y Lenin, ¿cuáles son las zonas fuertes? ¿Cuáles son las zonas fuertes, verdad? ¿Cuáles son las zonas fuertes? Zonas fuertes son yo sé que ya lo sabes, si tú ya viste el video, lo que está aquí en el canal, es zona de soporte, ok, zona de soporte y resistencia. Esas son zonas fuertes, ok, resistencia y compradores y vendedores. Esas son zonas fuertes, trader, ok, esas son zonas fuertes. Soporte, resistencia, compradores y vendedores. Esas son zonas fuertes, ¿ok? Esas son zonas fuertes. Y Lenny, ¿cómo es zona polarizada? En zona polarizada, eso también es otro tipo de zona, zona polarizada. Polarizada es donde tú vas a hacer que es lo que es el pullback, ¿ok? Lo que es el pullback. Y en la zona polarizada trader tenemos en el máximo, mínimo, compradores, vendedores, resistencia y soporte. En todo está lo que es la zona polarizada, pero te voy a estar explicando un poquito mejor y eso quiero que te entiendas claro, ¿ok? Quiero que te entiendas claro eso. Vamos a estar aquí en la plataforma. Mira, aquí estoy en la plataforma, ¿ok? Estoy aquí en lo que es la plataforma Trader. Aquí te voy a mostrar más o menos, te voy a indicar mucho mejor, ¿ok? Te voy a indicar mucho mejor. Listo, vamos a abrir otra divisa porque esa divisa no me gusta. Ok, vamos a ir con esto. Mira, el mercado está un poquito volátil, pero vamos a hacer lo que tenemos por aquí, ¿ok? Mira, te explico un poquito más aquí. Si nosotros vamos por aquí, en esta parte,
imagínate que yo empiezo a graficar en esta parte. Si yo grafico en esta parte, entonces, ¿cómo graficaría? Lo que yo graficaría es esto. Tomamos primeramente, ¿qué? Los retrocesos, ¿ok? Tomamos los retrocesos. Los retrocesos tienen que ser similares. Y yo trazo aquí mi estructura. Y yo trazo aquí mi estructura, ¿ok? Yo trazo mi estructura y eso es lo que tenemos aquí. ¿Ves? Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo puedo trazar mis zonas? Mira, una vez que yo hice mi estructura, yo trazo mis zonas. Trazo mis zonas aquí. ¿Y por qué estoy trazando mi zona aquí? Porque aquí tenemos un mínimo, ¿ok? Tenemos un mínimo. Ahora, ¿dónde más puedo trazar mis zonas? Puedo trazar aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un máximo, ¿ok? Ahora, aquí también tenemos otro, ese es el mínimo, o sea, prácticamente ese es el mínimo, ese es el mínimo que tenemos, el más mínimo, ¿ok? Ese es el mínimo, ¿ves? Aquí tenemos un toque y aquí tenemos otro toque. ¿Si te acuerdas de eso? Mira, ¿ves? Tenemos un toque y tenemos dos toques y esto nos comprueba que es una zona de soporte, ¿ves? Un toque, dos toques. Mira cómo rellena. Quiero que tú te fijes, ¿ok? Quiero que tú te fijes cómo rellena esta vez. Y quiero que tú entiendas que este es el mínimo que tenemos. Y nosotros ahí trazamos la zona. ¿Por qué estamos trazando la zona? Obviamente estoy trazando la zona porque tenemos aquí un mínimo y aquí tenemos otro mínimo, ¿entiendes? Es como ya te había explicado la teoría, ¿verdad? Ahora, ¿también podemos trazar aquí? Sí. Lenny, pero esto, ¿por qué no lo tomaste en cuenta? Porque sí, ¿por qué no lo tomaste en cuenta esto? Porque aquí también hay para trazar y ¿por qué no lo pusiste esto? Porque esto es muy pequeño y como es muy pequeño no va en mi estructura, ¿ok? No va, que es en mi estructura, ¿ok? Así que, trader, esto te comparto para que tú aprendas, ¿ok? Te comparto porque tú aprendes. Esto solamente comparto a mis estudiantes, pero yo te estoy compartiendo a ti y te comparto para que tú aprendas, para que tú entiendas, para que tú sigas creciendo, ¿ok? Mira, aquí también podemos trazar que es otro. Podemos trazar aquí también que es otro máximo, ¿ves? Aquí trazamos también que es otro máximo, ¿entiendes? Como aquí tenemos otro máximo, también se traza ahí la zona. Ahora, aquí vamos a descartar algunas cosas, ¿ok? Vamos a descartar. ¿Y cuál podemos descartar? Podemos descartar algunas cosas que ya nos sirven las zonas. Aquí hay zonas que no nos sirven. Por ejemplo, esta zona que nosotros hemos trazado, esta zona ya no nos sirve. Pero Lenin, ¿por qué no nos sirve? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué ya no nos sirve esta zona, de este mínimo? ¿Por qué? Porque el precio vino así, mira, el precio vino por aquí un impulso, un retroceso, y cuando vino por aquí, cuando el precio vino por aquí, nosotros aquí tenemos nuestra zona, ¿verdad? De esta zona tenemos aquí, ¿cierto? Y ya lo rompió. O sea, ya lo rompió. Como tú puedes ver, ya lo rompió. Y como ya lo rompió por aquí, vino por abajo, entonces ya no nos sirve esta zona. ¿Por qué no sirve? Por el simple motivo, uy, por el simple motivo que ya lo rompió, ¿ok? Ya no nos sirve, ¿por qué? Porque ya lo rompió, trader, ¿ok? Ya lo rompió. Mira, ¿ves? Por aquí justamente vino y la rompió nuestra zona que tenemos aquí, ¿ves? Ya lo rompió. Entonces eso ya no nos sirve, ¿ok? Ya no nos sirve ese máximo. Entonces, perdón, ese mínimo. Entonces esto lo eliminamos, ¿ok? Eso lo eliminamos. Entonces, trader, ¿esto sirve? ¿Esto sirve, Lenin? Sí, sirve eso. ¿Por qué? Porque todavía el precio no vino por aquí, no lo rompió. Entonces, como no lo rompió todavía, sí, nos sirve, ¿ok? Nos sirve todavía. Ahora, esto sirve, Lenin, esto sirve. Bueno, eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque el precio vino por aquí, también lo rompió. Y como ya lo rompió, ya no nos sirve, ¿ok? Ya no nos sirve esa zona. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo eliminamos. Entonces ya no es necesario, cuando tú empieces a graficar, ya no es necesario que tú ya lo tengas esa zona, ¿ok? Ya no es necesario. Entonces lo eliminamos. Lenin, el de abajo sí sirve. El de abajo que tenemos aquí. Eso sí sirve, claro, eso sí sirve. ¿Por qué? Porque todavía no es roto, ¿ok? Eso también sirve.
Y también aquí tenemos otro que también nos sirve. ¿Por qué? Porque el precio todavía no lo rompió. Trader, de esa manera tú tienes que trazar las zonas. Por último, para poder culminar este video, te enseño, mira, aquí, por ejemplo, aquí tenemos, mira, aquí tenemos esto, ¿verdad? Tenemos aquí. Y imagínate que yo quiero empezar a poner en mis operaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Listo. Lo que yo tengo que hacer es identifico mi tendencia, tenemos una tendencia bajista, empezamos a estructurar, esto es mi mínimo y esto es lo que tenemos aquí. Entonces ponemos aquí esto, ¿ves? Ponemos esto aquí y ponemos aquí esto. Es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como tú puedes ver, ¿verdad? Aquí tenemos que nuestro máximo y nuestro mínimo. Y aquí tenemos otro, ¿ves? Tenemos otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo voy a hacer, trader, es simple. Lo que yo voy a hacer es trazar mis zonas. Trazo en el mínimo, lo duplico. Aquí tengo otro en mi máximo. Trazo. Y aquí también tengo para trazar otro en la parte de arriba. Entonces, eso es lo que tenemos. Mira, aquí el precio que está haciendo. El precio lo que está haciendo es, y ojo, yo estoy trazando esta zona. Estoy trazando esta zona, ¿por qué? Porque aquí tenemos un mínimo, ¿ok? Aquí tenemos nuestro mínimo, por eso yo tracé esa zona. Ok, ahora, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, aplicar la estrategia PCR. Ok, aplico la estrategia. Aquí tenemos un mínimo. Si el precio viene por aquí, sube por aquí, nosotros podemos hacer una operación aquí en compra, perdón, en venta, ¿ok? Podemos hacer una operación en venta. Entonces tú ya empiezas a aplicar la estrategia PSR. Pero Lenin, ¿cómo? Ahí te estoy enseñando en YouTube. Mira, ahorita te estoy enseñando paso a paso para que tú aprendas esto. Además, ahí en YouTube, si tú tienes ese interés realmente de querer aprender el trading, ahí te estoy compartiendo traders, te estoy compartiendo paso a paso de cómo es que también puedes analizar lo que es el gráfico, ¿ok? De aplicar la estrategia PCR. Por ejemplo, ahora si yo veo esto en mi gráfico, yo empiezo directamente que es a trazar mis zonas, trazo mi mínimo aquí, trazo yo esto. Entonces tal vez tú te preguntas, Lenin, ¿por qué estás trazando ahí? Porque si nosotros hacemos esto, con esto culmino, si yo pongo esto, ¿ves? Tenemos una lateral. Como tenemos una lateral, tú puedes ver aquí. ¿Ves? Entonces, tenemos eso y tenemos esto, ¿cierto o no? Tenemos eso, ¿verdad? Tenemos eso. Entonces, como tenemos eso, Lenin, ¿por qué trazaste esta línea celeste? Eso es mi zona, no te olvides, ¿ok? ¿Por qué tracé esto? ¿Por qué tracé? ¿Por qué? Porque yo tracé, porque aquí tenemos un mínimo. Ahora, ¿por qué tracé arriba? Porque aquí tenemos otro máximo. Si te acuerdas de esto, ¿verdad? Si te acuerdas de esto, ¿cierto? De eso, del mínimo, del máximo, ¿cierto? Yo sé que sí. Entonces, aquí tenemos, mírate, justamente tenemos aquí un toque, tenemos otro toque. Entonces, eso es una resistencia, ¿ok? Ahora, si el precio viene por aquí, si el precio viene por aquí, rellena aquí, nosotros podemos hacer una operación en baja, o sea, en venta. ¿Por qué? Porque podemos hacer una reversión, ¿ok? Una reversión. Eso es aplicando la estrategia PCR. Y Lenin, ¿cómo lo aplico? Ahí en el canal te estoy explicando paso a paso y cómo tú puedes hacer. Y si tú ya estás aplicando la estrategia PCR, me alegro mucho, practícalo. Entonces, de ese modo, trader, ok, de ese modo es que yo empiezo a graficar, de ese modo yo empiezo que es a trazar las zonas, no es otra cosa. Si tú tienes dificultades de por qué yo trazo las zonas, por ejemplo, en este caso, yo empiezo a trazar las zonas aquí. Mira, yo trazo las zonas directamente aquí, trazo las zonas, hoy lo vamos a hacer un poco más delgado, trazo las zonas ahí, trazo las zonas aquí. Y trazo las zonas más o menos por aquí. Y trazo las zonas aquí. Aquí ya no puedo trazar, ¿sabes? Uy, ya no puedo trazar aquí, ¿ok? Ya no puedo trazar aquí. Ya no puedo trazar en esta zona. Ya no puedo trazar aquí. Ya te voy a decir por qué. Yo sé que tal vez ya te diste cuenta.
Entonces, para yo si quiero graficar esto, lo grafico rápidamente, ¿ves? Grafico rápidamente, aquí tenemos esto. Ok, aquí ves, es lo que tenemos. Entonces, tal vez tú me preguntas, Lenin, ¿por qué trazaste esas líneas? Yo lo hice directamente como tú puedes ver. Entonces, yo tracé en mi máximo y en mi mínimo. Ok, tracé en mi máximo. ¿Ves? Ahí tracé mi zona y en mi mínimo. ¿Cuál es el mínimo de todo aquí? Esto, ¿cierto, trader? Entonces ahí lo trazo. ¿Ves? Ahí lo trazo, listo, nada más. ¿Entiendes? Y por último, si tú de repente te quedan dudas, ok, por último, mira, vamos a hacer esto. Algo muy sencillo, yo sé que con esto lo entiendas. Yo sé que con esto lo vas a entender. Abrimos una divisa y yo te pregunto aquí. A ver, vamos a ir por aquí, ok, para que te entiendas un poquito mejor. Ahí. O vamos a abrir otra divisa para que se vea más genial. Ya aquí. A ver aquí. Aquí tampoco no tenemos algo claro. Quiero que entiendas algo claro. A ver, a ver, a ver. Ok, aquí. Aquí, trader. Yo te pregunto. Si yo te digo, vamos a graficar esto, yo te pregunto, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? O sea, ¿cuál es el máximo el que está más arriba? No, no, no vas así, no deslizas para atrás, no. Solo lo que tú tienes aquí en la pantalla. No, no te vas más atrás, ok, ya no vas más atrás, solo lo que ves tú aquí en la pantalla. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Entonces, como tú puedes ver, el máximo, yo veo el más arriba, ¿cuál está? Esto es cierto, ese está el más arriba. Entonces, como ese está más arriba, yo empiezo a trazar mi zona. Voy, trazo mi zona aquí en el máximo. ¿Por qué? Porque ese es el máximo más arriba que tengo. Ahora, ¿cuál es el mínimo que tengo? El mínimo más abajo que tengo es esto. ¿Ves? Es eso. Y punto. Nada más. No hago nada más. Entonces empiezo a graficar. ¿Cómo grafico, Lenny? Entonces lo que hago o lo que grafico es de este modo. ¿Ves? Grafico esto. Mira, tenemos esto. Tenemos esto y graficamos por aquí. ¿Ves? Entonces, como graficamos por ahí, listo, ya está. Aquí tenemos ya trazada nuestra zona y aquí trazada nuestra zona. Lenin, ¿por qué trazaste esta zona? O por qué, si tú me preguntas, Lenin, ¿por qué trazaste esta zona? O sea, ¿por qué trazaste esta zona? O ¿por qué trazaste esta zona? Ya sabes por qué tracé, ¿verdad? ¿Por qué tracé? Simple. Tracé porque aquí tenemos un máximo. ¿Ves? Es como un cerrito. Aquí tenemos como una V, ¿ves? Un mínimo. Y de esa manera puedes aplicar lo que es la estrategia PSR. Como aquí podemos aplicar que es una continuidad. Si rompe aquí, podemos poner una venta. Ahora, si el precio viene por aquí, podemos hacer una reversión. O podemos hacer también un pullback. Pero eso ya, yo te recomiendo que puedas aplicar la estrategia PCR, practicarlo. Así que trader, eso, gente, quería compartirles. Espero que les ayude mucho. De esa manera es muy importante que tú empieces a trazar tus zonas. Eso es clave para que tú entiendas muy bien de cómo graficar y de cómo es que tú lo vas a entender mucho mejor lo que es el mercado. Así que saludos, cualquier duda que tienen, cualquier dificultad que tienen, coméntame en esa cajita de chat. Escríbeme tu comentario si tú tienes algunas dificultades y yo voy a hacer un video exclusivo según la dificultad que ustedes tienen. ¿Está bien? Así que mucho gusto, no te olvides dar tu poderoso like y suscríbete para que te pueda seguir llegando mayores contenidos para yo también poder subir mayor contenido para que te pueda ayudar. Así que, trader, bendiciones, saludos.